Estimados amigos, clientes, tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias por estar enlazados con nosotros. Estamos muy contentos de poder continuar con esta ronda de seminarios regionales y nacionales, denominado Implicancias de las medidas legales adoptadas por el Estado peruano frente al COVID-19. Queridos amigos, hace 30 días nuestra vida cambió, el mundo cambió. Todas nuestras prioridades se centraron básicamente en nuestra salud. Por eso mis primeras palabras son de aliento y de esperanza para que todos ustedes y sus familias se encuentren bien. Sin embargo, la salud no es el único tema que nos preocupa. En segundo término, cada uno de nosotros, inmediatamente se produjo el aislamiento social, comenzó a preguntarse qué sucedería con sus empresas, cómo se comportaría el mercado, qué pasaría con sus trabajadores, en fin, cómo funcionaría de ahora para adelante nuestra economía. Así que el día de hoy me acompañan en el panel 4 abogados, socios del Estudio Regional de Trujillo, y ellos van a dar una exposición, cada uno desde sus especialidades. Voy a nombrar a cada uno de ellos. En primer lugar, al doctor Juan Domingo Vega. Juan Domingo, como muchos de ustedes conocen, es el jefe del área laboral del estudio. Luego tendremos con nosotros a Cristian Cornejo, en el área contractual. En tercer lugar, estará con nosotros Mariano Cruz, a quien ustedes también conocen, en el tema tributario. Y finalmente, el doctor Ricardo Luperdi, jefe del área penal del Estudio Regional de Trujillo. Estas 4 áreas pensamos que son las áreas corporativas más importantes y que han tenido un mayor impacto en estas implicancias del COVID-19 y con toda la legislación que se ha venido dando en estos últimos 30 días. Cada uno de ellos tendrá 10 minutos para exponer sobre su tema de especialidad y luego de ello tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Están todos invitados para que a través de 2 canales, en la parte inferior de su pantalla, en su computadora, tienen un link de preguntas y respuestas, y la segunda vía es otro link que aparece al costado para que a través del chat ustedes puedan hacer sus preguntas y puedan en tiempo real, dentro de la medida, poder responderlas en vivo. Si es que la cantidad de preguntas son vastas, lo que vamos a hacer es que ustedes pueden mantenerse en el chat y preguntarle directamente al especialista, así ya no estemos en su área determinada, para que él siga contestando sus inquietudes o se quede conectados con ustedes para ese efecto. Les pido por favor que cuando hagan sus preguntas coloquen su nombre y, si es posible, el nombre de su empresa. ¿Ok? Así que con esta breve introducción, queridos amigos, vamos a comenzar con la exposición del doctor Juan Domingo Vega, opciones de los empleadores frente al impacto del estado de emergencia. Adelante, Juan Domingo. Estimados clientes, invitados. Como dijo Felipe al iniciar, efectivamente, los peruanos y los ciudadanos de la mayoría de los países en el mundo estamos viviendo actualmente tiempos muy difíciles. El gobierno peruano actuó rápido, fue uno de los que ha sido mencionado como los de haber dado medidas bastante estrictas y de una manera rápida para combatir el COVID-19. Y las medidas que dio el gobierno peruano han paralizado la actividad empresarial
en la mayoría de los casos, con algunas excepciones. La mayoría de las empresas, cuando se inició esta situación de emergencia por el COVID-19, no sabía qué hacer. Es decir, lo primero que dijo el gobierno fue las empresas deben seguir pagando las remuneraciones. Entonces las empresas dijeron, pero ¿cómo? Si no vamos a poder vender ni a tener ingresos. Entonces la primera reacción fue de los empresarios empezar a dar vacaciones a los trabajadores, es decir, bueno, te mando de vacaciones los primeros 15 días que se dieron. Sin embargo, al poco tiempo, a los pocos días, salió un decreto de urgencia, el 026-2020, que estableció que los empresarios o los empleadores tenían solamente dos opciones muy reducidas: otorgar a los trabajadores o aplicar el trabajo remoto o dar una licencia con goce de haber. Ambas situaciones fueron luego ratificadas más adelante por el decreto de urgencia 029-2020, el cual también estipuló que debía darse a los trabajadores o trabajo remoto o, en el otro caso, una licencia con goce de haber sujeto a compensación. Claro, el gobierno dijo, no se preocupen porque le van a pagar, pero todos esos días que no trabajen y que ustedes, empresarios o empleadores, le paguen, van a tener que ser compensados posteriormente. ¿Y cómo iban a ser compensados posteriormente? Entonces, ahí el gobierno abrió un poco la puerta para que el empleador, en convenio con el trabajador, es decir, mediante un acuerdo entre ambas partes, decidan cómo se iban a compensar esos días que no se iban a laborar, pero que iban a ser pagados. Entonces ahí ya se abría un abanico de posibilidades, ¿no? Las vacaciones que se habían estado dando antes, por ejemplo, y que luego fueron satanizadas a través de los medios, de las redes sociales, diciendo que era un abuso, que cómo se le iban a dar vacaciones al trabajador, que las vacaciones son para descansar, no para estar en el estado de emergencia, confinados en la casa. Entonces se dio la posibilidad y se abrió la puerta de que a través de un acuerdo entre el trabajador y la empresa se decidiera cómo compensar esos días que no se iban a trabajar. Algunas empresas empezaron a convenir con los trabajadores el dar vacaciones ya vencidas o vacaciones anticipadas, pero también se abrió la puerta a otras posibilidades, como por ejemplo el reducir la remuneración de los trabajadores durante ese lapso, de tal manera que el monto a compensar posteriormente, mediante sobretiempo, mediante trabajo en días de descanso o de otra manera, iba a ser menor. También algunas empresas aplicaron la posibilidad de que ese monto que se iba a pagar en esos días no trabajados sea devuelto posteriormente mediante descuento de remuneraciones posteriores a prorrata. Incluso algunas empresas que tenían una relación un poco más, o tenían trabajadores que se solidarizaron un poco más, llegaron a firmar acuerdos por los cuales se iba a dar una licencia sin goce de haber, porque los trabajadores decían, bueno, luego no voy a poder compensar, no voy a poder hacer sobretiempo, no voy a poder trabajar los feriados. No obstante, siempre es difícil llegar a un acuerdo con el trabajador que tenga como consecuencia que ellos se perjudiquen en su ingreso. Es decir, el trabajador quiere que le paguen la remuneración completa. Y decía, bueno, luego compenso. El problema es que el Estado, cuando dio estas normas, no analizó la situación de muchas empresas para las cuales no era aplicable el trabajo remoto de ninguna manera, y tampoco era aplicable ni era posible que posteriormente se realice una compensación. Claro, póngase en el caso de un restaurante que no está laborando, que no está trabajando, no tiene ingresos, nada de ingresos. ¿De qué manera va a dar trabajo remoto? No es posible. ¿De qué manera va a compensar luego con sobretiempo? Si no está dentro de las posibilidades del empresario el hacer que los comensales o los clientes del restaurante vayan a comer en otras horas o coman 2 almuerzos o 2 cenas. No es posible. Entonces el sobretiempo no es posible. Entonces, frente a esta situación problemática,
el empleador tuvo que pagar la remuneración del mes de marzo, los 15 días no trabajados, porque Sunafil estaba amenazando con aplicar multas. Y el gran problema en este mes de abril, y que todos estaban pensando, es ¿qué vamos a hacer este mes de abril? Ya se acerca, o llegamos a fin de mes y se va a tener que pagar también la remuneración completa. El Estado dio algunas medidas para paliar un poco este problema. Dijo, bueno, vamos a subvencionar el 35% de aquellos trabajadores que ganen menos de 1.500. Medida que en algo ayudaba, pero no era muy concluyente. También el plan Reactiva Perú, vamos a darles préstamos, pero obviamente esos préstamos se van a tener que pagar luego, y el problema es cómo se van a pagar si la crisis va a seguir. El día de ayer, 14 de abril, el gobierno ha publicado una ley, un decreto de urgencia, el decreto de urgencia 038-2020. Este decreto de urgencia ha abierto un poco las posibilidades que tenía el empleador. ¿De qué manera? Este decreto de urgencia parte de dos supuestos, de hecho. El primer supuesto, de hecho, es que reconoce que existen empresas que, dada la naturaleza de sus actividades, no pueden aplicar trabajo remoto y tampoco pueden otorgar permiso con ese deber sujeto a compensación, porque va a ser imposible que posteriormente estas personas puedan compensar esos días. Justo la problemática que habíamos conversado hace un ratito, en lo que el Estado, el gobierno no se había percatado, ahora ya lo hace en este decreto de urgencia. Pero también el Estado observa en otro supuesto que hay empresas que están muy afectadas económicamente y que, a pesar de que quieran aplicar trabajo remoto o que quieran de repente dar licencia con goza de haber, no lo pueden hacer porque la situación económica en la que están no se lo permite. No van a poder pagar, no tienen liquidez para poder pagar a fin de mes la remuneración. Entonces, el Estado dice, o el gobierno ha dicho, si tu empresa estás en cualquiera de estos dos supuestos, te voy a dar dos posibilidades. ¿Y cuáles son estas dos posibilidades? Primero, vas a tener la potestad de, dice el gobierno, adoptar medidas que resulten necesarias para mantener la vigencia del vínculo laboral y percepción de remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores. Hasta acá pareciera que todo está igual. Uno diría, pero ¿en qué ha cambiado? Entonces es lo mismo que estaba antes. Si me dice que adopte medidas que mantengan la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, entonces estoy en la misma situación. Sin embargo, sí se ve un ligero cambio, porque dice privilegiando el acuerdo con los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta antes de la dación de este decreto de urgencia, la única manera de que el empleador pueda aplicar medidas diferentes al permiso con goce de haber sujeto a compensación con sobretiempo, ¿no?, era a través de un acuerdo con los trabajadores. Si el trabajador no aceptaba, el empleador no podía hacer nada. Si el empleador decía, no, yo no te voy a firmar vacaciones anticipadas, no quiero reducción de remuneración, no quiero nada, lo único que yo quiero es que me paguen a fin de mes mi remuneración. El empleador estaba de manos atadas porque no podía hacer otra cosa. Ahora no. Esta norma dice privilegiando el acuerdo. Y la palabra privilegiar es un verbo que no denota una orden imperativa, sino que lo que dice es intenta hacerlo, hace el esfuerzo. Pero si no puedes llegar a un acuerdo, se entiende que el empleador va a poder aplicar unilateralmente cualquiera de las medidas que busquen salvaguardar la relación laboral, el vínculo laboral. Oigo, si te pago completo y tengo que pagar completo a todos, voy a tener que cerrar y todos van a perder el trabajo. Entonces, para salvaguardar el vínculo laboral, el empleador ya puede aplicar otro tipo de medidas. Pero ojo, el Estado no ha querido que el trabajador se quede sin algún ingreso. Entonces dice, tienes también que considerar una remuneración, lo cual significa que se puede creativamente buscar alguna solución, pero siempre el empleador tendrá que pagar algo al trabajador, ¿no? Entonces podría ser reducción de remuneración, de repente a una cantidad que sea razonable, vacaciones anticipadas, que los días que no se han trabajado luego se prorrateen entre los demás días, ¿no? Es decir, se pueden buscar soluciones creativas para poder tratar de reducir el costo alto o la pérdida que puedan estar teniendo las empresas por tener que pagar toda la planilla completa sin tener ingresos. Pero esta medida
sigue aún siendo problemática o afectando a algunas empresas que no están teniendo ningún ingreso y no tienen liquidez. Pusimos hace un rato el caso de los restaurantes, pensemos en los hoteles, ¿no? Que no están teniendo ningún ingreso, empresas de transporte interprovincial. Entonces, ¿de dónde saco la liquidez para pagarle a fin de mes unas vacaciones? Así le dé vacaciones anticipadas, le voy a tener que pagar, ¿no? Entonces, el gobierno dice, si es que agotas todas estas medidas o ninguna de estas medidas es viable, no lo puedes hacer porque si tu situación económica está muy afectada, entonces, excepcionalmente, puedes aplicar la suspensión perfecta de labores. ¿Y qué es la suspensión perfecta de labores? No es otra cosa que una situación en la que el trabajador no está obligado a trabajar y el empleador no está obligado a pagar la remuneración. Es decir, el trabajador se queda en su casa, no trabaja, pero yo, empleador, tampoco debo pagarle nada, no debo pagar ningún sol. Entonces, aplicar la suspensión perfecta de labores hasta por 90 días. Pero ojo que partimos del supuesto de que esta es una herramienta excepcional. Y esta herramienta jurídica no ha sido creada por el gobierno en este decreto de urgencia. Lo que ha hecho es reconocer que ya existía. Muchos abogados hemos venido diciéndolo desde hace varios días, que esto ya estaba en el decreto supremo 00397-TR. La mayoría de países del mundo tienen esta medida aplicable para los casos de fuerza mayor. Claro, había salido SUNAFIL y había salido también el Ministerio de Trabajo a decir, no, no es aplicable. Ahora ya retrocedió y con esta norma dijo, sí, evidentemente tenía que reconocer la realidad y decir que sí era aplicable. Entonces, esta suspensión perfecta como medida excepcional que busca como principio básico proteger a la empresa frente a situaciones de fuerza mayor que la perjudican gravemente y que luego pueda seguir ofertando trabajo, porque esa es la idea, mantener el vínculo laboral, que haya continuidad laboral, es una medida de última ratio. Para aplicarla debo haber agotado todo lo que dije, todo lo que explicamos antes. Si estoy en una situación que lamentablemente no puedo más, ya no puedo pagar, por más que baje las remuneraciones, por más que les dé vacaciones, no voy a poder cumplir, voy a poner en riesgo la integridad de la empresa, entonces puedo aplicar esta medida de suspensión perfecta de labores. ¿Cómo la aplico? El gobierno ha creado un formato, una declaración jurada que se debe completar, que se debe llenar. También ya ha publicado un manual con las indicaciones de cómo se debe hacer el registro de esta suspensión perfecta con la clave de sol de SUNAT. Pero ojo, esta declaración jurada que exige una serie de información debe estar debidamente motivada y sustentada, es decir, toda la información que se pide ahí debe ser sustentable, porque luego el Ministerio de Trabajo va a hacer una verificación de que todo esto sea real. Y si llega a determinar de que hay algo que no es real o que se ha falseado información o que la empresa realmente no estaba en una situación económica mala, que podría haber afrontado de otra manera la crisis, puede dejar sin efecto o declarar improcedente esta suspensión y el empleador tendrá que pagar todo este tiempo. Además de que puede haber multas. ¿Bien? Puede haber una suspensión parcial, es decir, empresas que están trabajando actualmente porque sus actividades están conexas a las actividades esenciales, pero no están trabajando al 100%, sino a un 20, a un 30, a un 10%, y tienen personal que no está operando y que no puede hacer trabajo remoto y tampoco puede compensar posteriormente, sí puede haber una suspensión parcial de labores. Es decir, el empleador puede identificar a un grupo de trabajadores, un porcentaje que entra dentro de las características y le puede dar la suspensión. Esto no está en la norma, no está regulado en la ley. Sin embargo, está previsto en la, digamos, jurisprudencia administrativa, en precedentes administrativos, porque vuelvo a repetir, esta es una figura que ya existía desde hace muchos años, desde el año 97. ¿Bien? Entonces, sí se puede hacer. Puedo aplicar la suspensión parcial para el personal de riesgo, es decir, para el personal que está incluido en el grupo de riesgo y que, por tanto, mayores de 60 años o que tienen enfermedades. La norma, el decreto de urgencia, ha regulado esta situación en un artículo aparte y donde solamente establece que pueden aplicarse las medidas necesarias para mantener el vínculo y la remuneración, pero no considera la suspensión parcial o la suspensión perfecta de labores para los casos de personal de riesgo. Esto significaría, probablemente la intención es proteger a este grupo de personas.
Bueno, creo que me he pasado ya del tiempo, no sé, Felipe, si ha tomado el tiempo, entonces lo dejamos ahí y de repente cualquier duda adicional la podremos responder en las preguntas que hay. Muchas gracias, Juan Domingo. Sí, te pasaste un poco, pero era necesario porque el tema laboral, como tú sabes, Juan Domingo, es una de las áreas más contingentes dentro de la empresa, ¿no? Es una de las mayores preocupaciones que tienen todos los empresarios a nivel nacional. Ha sido muy clara tu exposición y permíteme hacerte algunas preguntas que nos han llegado a través del link de preguntas y respuestas de los asistentes a la conferencia. La primera pregunta, Juan Domingo, dice así: si un trabajador de mi empresa no acepta que el periodo de emergencia sea considerado como vacaciones, ¿se le puede aplicar la suspensión perfecta? Buena la pregunta. Lo había dicho hace un rato, el decreto de urgencia 038 no solamente ha regulado el tema de la suspensión perfecta, sino, como dije, había dado la potestad al empleador de aplicar medidas que permitan mantener el vínculo laboral. Entonces, si la empresa, para evitar afectarse más, necesita darle y busca como opción el darle vacaciones al trabajador, sea anticipadas o vacaciones vencidas, el decreto de urgencia actual dice que debe privilegiar el acuerdo, ya no pone como una condición el acuerdo. Entonces, el empleador puede agotar la negociación con el trabajador y si el trabajador no quiere, el empleador ya podrá aplicar de manera unilateral las vacaciones. Pero ojo, hay que considerar que la suspensión perfecta es una herramienta que se utiliza no de manera individual, es decir, yo no la voy a poder aplicar a un trabajador nada más, salvo que sea una empresa muy pequeña, pero si es una empresa que tiene 50, 60, 100 trabajadores, y el problema es solamente con un trabajador, tendré que solucionar el problema con ese trabajador, de repente aplicando unilateralmente alguna medida de las que podrían buscarse para evitar el problema luego de la compensación del tiempo. Pero no la suspensión perfecta, porque no es una medida que se aplique de manera individual, es una medida pensada para un tema macro de la empresa. De acuerdo, gracias, Juan. La siguiente pregunta dice así: ¿la suspensión temporal requiere permiso o aprobación del MINTRA? La suspensión perfecta de labores hasta por 90 días requiere de es decir, se aplica, se llena de la declaración jurada que les mencioné, se hace el registro en el SUNAT a través de la clave del sol y se aplica, pero está sujeta a un control posterior, ya que tenemos un plazo de 6 días para comunicar inmediatamente al MINTRA sobre esta situación. Bueno, comunicación que ya se hace a través del registro, ahora se ha automatizado. Y el MINTRA tiene un plazo de 30 días para hacer las verificaciones y para contestar sobre el resultado de su verificación. Si el MINTRA no contesta, se entiende que hay un silencio positivo, es decir, que se está aprobando la suspensión perfecta. Pero el MINTRA podría responder luego de verificar y verificar que de repente la información no es la correcta, decir no procede tu suspensión perfecta. Y si la suspensión perfecta no procede, la consecuencia es que te va a decir reincorpora a los trabajadores si estaban trabajando o simplemente que los trabajadores sigan en su casa, pero ya no en la situación de suspensión, sino como un permiso con goce de haber como lo había establecido en las normas originarias. Es decir, te va a decir, págale la remuneración. Eso es lo que sucede. Perfecto, clarísimo, Juan Domingo. Una última pregunta. ¿Se puede realizar la suspensión de un convenio de modalidades formativas? Los convenios de modalidades formativas fueron mencionados en el decreto de urgencia 026-2020. Se dijo que en el caso de las modalidades formativas se iba a aplicar lo establecido para el resto de trabajadores. Sin embargo, luego ya no se ha tratado este tema. Ya no se ha tratado este tema, lo cual yo, en mi opinión, sí podría suspenderse una modalidad formativa. Perfecto. Excelente, Juan. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Ahí tengo 11 preguntas más, Juan, que tú las vas a poder verificar en tu pantalla
Y lo que les pido a los asistentes es que pueden seguir haciendo sus preguntas en el tema laboral, si lo desean así, y Juan Domingo directamente les va a responder por estas vías, mientras continuamos con la conferencia. Ahora está con nosotros Cristian Cornejo. Cristian es jefe del área civil y contractual del estudio y nos hablará sobre las implicancias contractuales del estado de emergencia. Adelante, Cristian. Buenos días con todos. Gracias por darse el tiempo de estar en esta conferencia con nosotros. Ya Juan adelantó un poco de la coyuntura por la que estamos atravesando. Efectivamente, esta coyuntura ha generado una serie de implicancias para las empresas, para los trabajadores, para la población en general. Empiezo diciendo de que, lógicamente, la coyuntura actual ha impactado todas las actividades que normalmente se desarrollaban en nuestro país. Y estamos hablando de actividades que actualmente están autorizadas para seguir desarrollándose como actividades que no están autorizadas para seguir desarrollándose, ya que de acuerdo al Decreto Supremo al 044 y al 046 se han establecido una serie de actividades que pueden seguir desarrollándose y empresas que pueden seguir trabajando por considerarse empresas que brindan servicios esenciales. Sin embargo, aún así el flujo ha disminuido considerablemente, los ratios de consumo caen, sea una empresa que no está autorizada, definitivamente su ratio de consumo están por los suelos, y una empresa que está autorizada a seguir operando, su ratio de consumo disminuyen drásticamente. Hay suspensión de operaciones empresariales, hay afectación de actividades de suministro, distribución, locación de servicios, la mayoría de actividades relacionadas al comercio, intercambio de bienes y servicios son afectadas, ¿no? Y aquí surgen una serie de preocupaciones, una serie de interrogantes para los empresarios y para el público en general. Entonces, parto con este preámbulo, sabiendo que efectivamente el impacto, los ratios de consumo, los flujos han sido afectados en todos los niveles. Nuestro ordenamiento civil actual establece una serie de mecanismos que nos permiten afrontar este tipo de situaciones. Entonces, no vamos a ahondar mucho en el tema, pero luego podemos al interno absolver cada consulta por una a una, dependiendo de la problemática individual que tengan, pero nuestro ordenamiento civil establece la buena fe y la común intención en el cumplimiento de los contratos. Entonces, esto quiere decir que todos los contratos, y eso está recogido en el Código Civil, en el artículo 1362, todos los contratos suscritos entre las partes en nuestra legislación tienen que ser suscritos y tienen que ampararse en el principio de buena fe y común intención de las partes. Partiendo de ese escenario, vamos a ir analizando entonces ahora la legislación y qué es lo que podemos hacer respecto de las obligaciones contractuales pendientes que tenemos en razón de esta crisis que venimos atravesando. Surgen dos preguntas. ¿Estoy obligado a cumplir con las prestaciones pactadas en el contrato? ¿Incurro en responsabilidad si no cumplo con esas obligaciones pactadas en el contrato? Entonces, nuestro ordenamiento civil nos brinda una figura, caso fortuito, fuerza mayor, el 1315 del Código Civil, que si bien es cierto son equiparables, no son similares ambas figuras, pero nuestro Código Civil, nuestro ordenamiento civil las equipara, ¿no? Entonces se entiende por caso fortuito o fuerza mayor a aquella actividad que no es prevista, ¿no? Aquel hecho que no es previsto y que por obvias razones no es imputable a las partes en la ejecución de las obligaciones. Vale decir, actualmente con la pandemia que estamos atravesando y la propagación de este virus, el COVID-19, estamos ante una causal de fuerza mayor en razón de las medidas que ha dictado el gobierno. No se pueden prestar servicios, no se pueden movilizar, las operaciones han sido restringidas, por lo tanto, esto nos lleva a una inejecución de obligaciones. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que efectivamente, en razón de esta coyuntura, nosotros no estamos obligados a cumplir con las prestaciones a las que habíamos llegado o a las que habíamos pactado contractualmente, por cuanto existe una causal. Asimismo, esta causal implica de que nosotros no incurrimos, o al incumplir con estas obligaciones, no incurrimos en responsabilidad.
ya que, como dije, la inejecución es sin culpa de las partes al ser un caso fortuito o de fuerza mayor. En ese sentido, nosotros tenemos varias opciones y ahí es muy importante que cada uno analice la mejor alternativa para cada situación en particular. Nuestro ordenamiento permite la resolución de los contratos, la resolución de los contratos en razón de la imposibilidad de poder cumplir con las obligaciones pactadas. También nuestro ordenamiento establece la posibilidad de resolver el contrato en razón de la excesiva onerosidad de una contraprestación. Entonces, son figuras distintas. La excesiva onerosidad tiene que ver más con el hecho de que la prestación se puede dar sin ninguna contingencia y la contraparte está en la posibilidad de poder brindar el servicio o cumplir con el contrato. Sin embargo, cumplir con el contrato, dadas las circunstancias, va a generar una excesiva onerosidad en el cumplimiento de esas obligaciones. Esto es causal de resolución de un contrato, ¿no? Inclusive las partes pueden ir a un juez para que logre equilibrar de alguna manera la balanza entre la prestación debida y la obligación que tiene la contraparte, ¿no? Entonces, tenemos esta opción. También tenemos la opción de resolver el contrato por inejecución o por imposibilidad de cumplir con las obligaciones pactadas en el mismo. Y es importante que las partes puedan llegar a un acuerdo y se puedan revisar uno a uno los contratos para ver si existen dentro de los contratos mecanismos, porque en muchas ocasiones dentro de los mismos contratos se establecen mecanismos para solución de este tipo de situaciones en cuanto surgiera algún hecho que podría ser considerado como de fuerza mayor o un caso fortuito. Entonces se tendría que revisar si existen cláusulas contractuales dentro de los contratos firmados respecto del cumplimiento de estos en este tipo de situaciones, y si no, aplicar supletoriamente las normas de nuestro ordenamiento civil sustantivo. Ahora, basta con el estar atravesando por la pandemia que nosotros vivimos hoy en día para nosotros invocar la inejecución de una obligación por causal de fuerza mayor. Desde nuestra óptica no es suficiente. Además de, sabemos que estamos atravesando por un hecho imprevisible, nadie tenía previsto este tema, nosotros tendremos que acreditar que este impacto o esta causal de fuerza mayor, esta pandemia que nosotros venimos atravesando, ha generado la imposibilidad en nosotros de poder cumplir con nuestras obligaciones contractuales, o ha generado un excesivo, o cumplir con esas obligaciones generaría un gasto excesivo y costos asociados que no teníamos previstos y que hacen que la obligación sea inejecutable. Entonces, no basta invocar solamente para este tipo de situaciones la pandemia o el hecho de que estemos atravesando por este aislamiento social obligatorio, sino que además esto tiene que ser acompañado de medios probatorios suficientes, estados de cuenta, balances, flujos en los que se acredite los picos y cómo es que las actividades del sector empresarial o de la empresa en la que nosotros estamos o la empresa que nosotros tenemos ha tenido picos de rendimiento y cómo es que ha afectado financieramente esto al flujo y a las empresas en general. Entonces, tenemos que ir acreditando, a la par de esta causal de fuerza mayor, tenemos que acreditarla y sustentarla con otros medios. Finalmente, ya antes que culminemos, punto aparte, hay los contratos celebrados con el Estado. También hay muchas de las empresas a las que nosotros asesoramos, me imagino que muchos de ustedes trabajan en ellas, que firman contratos con el Estado. Y ya el Estado se ha pronunciado al respecto hace unos días, mediante un comunicado del 005-2020, estableciendo que esta pandemia y esta crisis por la que venimos atravesando sí es considerada como una situación de fuerza mayor y que afecta a los contratos celebrados al amparo de la normativa de contrataciones del Estado. Es decir, ya con eso todos los empresarios o todas las empresas que tengan obligaciones contractuales con el Estado están en la posición
de suspender la ejecución de los mismos o renegociar los mismos en base a la causal de fuerza mayor, dado que ya la OCE, ya el OCE sacó este comunicado y estableció que sí se iba a considerar este tema como causal de fuerza mayor. Ahora, aparte de estos contratos que están dentro de la normativa de contrataciones del Estado, hay otros tipos de contratos que no están dentro de la normativa de la OCE, o no están dentro de la normativa relacionada a contrataciones del Estado, como son, por ejemplo, las concesiones, ¿no? Las concesiones, no hay una norma al respecto, no ha salido ningún dispositivo legal, no ha sido emitido ningún dispositivo legal que explique o que establezca cuáles van a ser los pasos a seguir. Entonces, para este tipo de contratos con el Estado, como son las concesiones y otros similares, se tendrá que renegociar en su momento con el Estado algún tipo de cláusula, extensiones o beneficios en favor de estas concesiones. Bien, entonces hemos hecho un resumen muy breve de la coyuntura y de las opciones que tenemos en razón de esta coyuntura, y quedo atento a cualquier duda que pueda surgir para poder absolverla a través del audio, o si no, posteriormente con el chat. Muchas gracias, Cristian. Muy clara la exposición en un área que es muy amplia, ¿no? El tema civil y contractual es bastante amplio, y me imagino que nuestros amigos y clientes tendrán una casuística pues muy abundante en estos momentos. Hay varias preguntas. La primera, en orden de llegada, la primera que tengo es la siguiente. Bueno, la segunda parte de esta pregunta ya la has comentado al final de tu exposición. Dice lo siguiente: ¿los contratos de arrendamiento y los contratos de locación de servicios se pueden suspender de manera perfecta, al igual que el contrato laboral? Gracias, Felipe. La suspensión de los contratos va a depender de las partes. Cuando nosotros, bueno, la manifestación de voluntad actualmente está restringida de alguna manera. Nuestro ordenamiento civil sustantivo establece que para la manifestación de voluntad basta con que las partes hagan saber a su contraparte cuál es su intención. Entonces, claramente está establecido que las relaciones contractuales en nuestro país se rigen por manifestación de voluntad por escrito de las partes involucradas, bajo cualquier medio, digital, electrónico, WhatsApp, correo, cualquier medio que permita por escrito acreditar que hay una manifestación de voluntad. Los contratos, los alquileres, no se pueden suspender por el simple hecho de la existencia causal, que en este caso estamos invocando, que es la de fuerza mayor. Requiere de concierto de voluntades entre las partes. Empezamos nuestra exposición diciendo que nuestro ordenamiento civil sustantivo establece la común intención y la buena fe dentro de los contratos. Entonces, no existe una suspensión como tal por norma legal que establezca de que los contratos de locación de servicios y los alquileres, respecto a los alquileres, estos no se pueden suspender por el simple hecho de una causal de fuerza mayor. Debe ser negociado el tema, deben conversar ambas partes, y la mejor forma de solucionar este tema es llegando a un acuerdo. Respecto a la suspensión de los contratos de locación de servicios, estos se pueden suspender siempre y cuando no se puedan generar las contraprestaciones pactadas, y esta suspensión es sin responsabilidad de las partes, como dijimos, porque es un evento que trasciende a las voluntades de las partes involucradas en el contrato. Gracias, Cristian. La segunda pregunta dice así: ¿cómo podemos celebrar contratos durante este estado de emergencia y aislamiento social obligatorio? Nuestro ordenamiento civil establece la manifestación de voluntad, como dijimos, de manera escrita, es lo que nos pide, ¿no? No se establece una regla general de formalidad alguna. Entonces, en estos momentos en los que es difícil para nosotros sentarnos y firmar una adenda para poder corregir o modificar alguno de los alcances de un contrato, o firmar un nuevo contrato, bastaría con cualquier medio o soporte escrito que pueda ser trasladado en cualquier soporte digital, electrónico o mecánico. Supletoriamente se podrían firmar los contratos, escanearlos y a la contraparte. Bastaría un correo electrónico en el que se manifieste claramente la voluntad de las partes.
un WhatsApp en el que se manifieste claramente la voluntad de las partes. Entonces, existen estos medios alternativos que la norma nos permite, porque lo único que la norma nos exige es que nuestra manifestación de voluntad sea clara, específica, y que en algún soporte sea mecánico, electrónico, por ejemplo, hacer con el avance de la tecnología hoy en día, y esta sería la forma de modificar las obligaciones ya existentes a través de adendas en razón de la presente. Excelente. Bueno, Cristian, muchas gracias. Vamos a continuar con la conferencia. Quisiera reiterar a todos los participantes que pueden continuar haciendo sus preguntas en el link de preguntas y respuestas o en el link de chatear, tanto para Cristian como para Juan Domingo, y quienes van a seguir absolviéndolas directamente. No olviden colocar su nombre y, si es posible, la empresa para la cual trabaja. Estamos ahora con el doctor Mariano Cruz. Él es jefe del área tributaria del estudio y nos va a hablar sobre las medidas tributarias para enfrentar la crisis. Adelante, Mariano. Buenos días. Me corresponde abordar el tema relativo a la adopción de algunas medidas de carácter tributario que están destinadas a enfrentar los efectos de esta crisis en la que estamos todos inmersos. Como es bien conocido, el 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró que este brote de coronavirus COVID-19 tenía el carácter de pandemia por haber atacado simultáneamente a más de 100 países con todas las consecuencias que ello ha derivado. Ese mismo día, el 11 de marzo, se publicó un decreto supremo del sector salud, el 011-2020, conforme al cual se declaraba una emergencia sanitaria que debía durar o que estaba programada por 90 días y cuyo plazo vence el 9 de junio de este año 2020. 4 días después se publicó un decreto supremo, el 044-2020, que lo cambia todo, que ha cambiado el modo de coexistir, el modo en el que hemos venido desarrollando todas nuestras actividades. Este decreto supremo declara una emergencia y un aislamiento social obligatorio que impide el ejercicio de actividades económicas que no sean aquellas consideradas esenciales. El plazo inicial fue por 15 días y ese plazo, que vencía el 30 de marzo, fue posteriormente ampliado por 2 decretos supremos, el 051 y luego el 064, por 13 y 14 días respectivamente. Eso significa que en total tenemos programados 42 días de aislamiento social obligatorio, entiéndase cuarentena, en las que el orden de cosas ha conducido a una casi total paralización de las actividades económicas con graves consecuencias en ámbitos tributarios. Las decisiones que ha adoptado el gobierno en esta materia tienen distinta naturaleza. Las más importantes a las que haremos referencia en este caso son unas medidas que en principio tienden a postergar los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Las obligaciones se cumplen, pero nos postergan el plazo. Un segundo bloque de medidas destinadas a dotar de una cierta liquidez. Un tercer bloque de medidas destinadas a disminuir la aplicación de sanciones o a impedir la aplicación de sanciones. Y un cuarto lote de medidas ciertamente variopinto al que nos referiremos al final. Ese será el orden de nuestra exposición. Primero, las medidas que posponen los plazos para el cumplimiento de las obligaciones, luego las de liquidez, luego las que disminuyen o inciden sobre la aplicación de sanciones, y un cuarto lote con otro tipo de medidas. En el primer grupo, es decir, en el que está referido a las medidas de postergación, tenemos que se ha dispuesto una postergación del plazo para la declaración jurada de impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Esto significa que el cronograma de vencimientos correrá desde el 24 de junio al 9 de julio del año 2020. Inicialmente se había previsto que esta postergación del plazo sea aplicable únicamente a los contribuyentes que hubieran percibido en el ejercicio 2019 hasta 2.300 unidades impositivas tributarias del año 2019. Eso hace 9.660.000. Pero al filo del plazo
se amplió esta postergación, que es de aplicación para todos los contribuyentes que durante el ejercicio 2019 hubieran obtenido hasta 21 millones de soles como ingresos netos totales. Para todos los demás contribuyentes, es decir, para aquellos que en el 2019 obtuvieron más de 21 millones, ha seguido en vigor el cronograma de vencimientos que comenzó el 25 de marzo y que ha concluido el 8 de abril. Significa que las obligaciones han seguido en pie tal cual para los grandes contribuyentes y solamente se han dictado medidas para la pequeña y mediana empresa en materia de declaración anual de impuesto a la renta. También se han producido modificaciones de los cronogramas de vencimientos para las obligaciones mensuales. Con relación al mes de febrero, únicamente se han dictado disposiciones de postergación para todos los contribuyentes que hubieran percibido menos de 2.300 unidades impositivas tributarias, 9.660.000. Y es que existe el plazo para cumplir la obligación y efectuar los pagos que correspondan dentro de un cronograma que corre desde el 4 de junio y va hasta el 11 de junio del año 2020. Esto para los meses de enero, para el mes de febrero, perdón. Los meses de marzo y abril, la modificación del cronograma de vencimientos opera para los contribuyentes que hubieran percibido en el ejercicio 2019, hubieran obtenido ingresos netos de hasta 5.000 unidades impositivas tributarias, es decir, hasta 21 millones de soles. El vencimiento para marzo es del 3 de junio al 11 de junio del año 2020 y para las obligaciones correspondientes a abril, la fecha de vencimiento del cronograma se ha trasladado del 12 de junio al 22 de junio del año 2020. Junto a esas postergaciones se ha producido una prórroga de la cuota de fraccionamiento. En general, conforme a las resoluciones de superintendencia que regulan lo relativo a la pérdida del fraccionamiento, este ocurre, entre otras varias circunstancias, cuando se acumulan 2 periodos mensuales sin pagos. La disposición que se ha adoptado es que la falta de pago de los meses de marzo y abril, es decir, producida hasta el 31 de marzo o hasta el 30 de abril, no se considerará como causal de pérdida de fraccionamiento, siempre y cuando sean pagadas con sus respectivos intereses hasta el 29 de mayo del año 2020. Junto a estas disposiciones se han establecido otras que tienen que ver con los plazos máximos de atraso para el llenado de los libros y registros contables. Se ha contemplado un plazo hasta el 4 de junio del año 2020 para el plazo máximo de atraso de los libros a que se refiere la resolución de superintendencia 234, libro diario, del libro mayor, caja y bancos, etc. Y hasta el 15 de mayo del 2020 para el envío de las comunicaciones informativas y comunicaciones del sistema de emisión electrónica. Y un último plazo hasta el 29 de mayo para presentar la declaración anual de operaciones con terceros. Todos estos asuntos tienen que ver con el primer gran rubro al que nos hemos querido referir, el rubro de las postergaciones. Después viene un segundo rubro, el rubro de la inaplicación de sanciones y reducción de intereses. Una muy importante disposición ha venido dada por una resolución de superintendencia de la Administración Tributaria, la 008-2020 SUNAT, conforme a la cual la SUNAT ejercerá en este caso su facultad discrecional de no aplicación de sanciones. Si alguien deja de presentar dentro del plazo que ahora mencionaré una declaración, la sanción por no presentación de una declaración no sería de aplicación. Esta resolución de superintendencia hacía referencia o aludía inicialmente al Decreto Supremo 044-2020, que establecía un plazo de cuarentena que terminaba el 30 de marzo. No se han producido disposiciones posteriores, sin embargo, debe entenderse que los decretos supremos que han ampliado ese plazo amplían asimismo el lapso en el cual es de aplicación esta facultad discrecional para no aplicación de sanciones. Dicho en términos más claros, la facultad de no aplicación de sanciones tributarias tendrá vigor desde el 16 de marzo hasta el 26 de abril de este año, por las infracciones cometidas dentro de ese periodo. Una medida semejante está dada por la reducción de la tasa de interés moratorio, que era 1,2%, a partir del 1 de abril del año 2020
se aplicará una tasa de interés moratorio de 1% a todas las deudas tributarias en moneda nacional y de 0,5% a todas las deudas tributarias en moneda extranjera. En el tercer bloque, el que está referido a las medidas para facilitar la liquidez, se han dictado un procedimiento excepcional de libre disposición de los montos depositados por detracciones que tuvo una única fecha, el 7 de abril, para solicitar la libre disposición, medida que fue ampliada posteriormente y que vence pronto. Hasta el 16 de abril hay plazo para solicitar, para presentar las solicitudes para libre disposición de los montos que corresponden a detracciones. Junto a esta medida, se ha dictado también algunas medidas de flexibilización para la tramitación de las solicitudes de devolución de saldo a favor, empleando para ello un procedimiento simplificado que se había empleado o que se había ideado o previsto para el caso de desastres naturales. Se entiende que esta situación de emergencia califica jurídicamente como un desastre y por eso se aplican esas disposiciones flexibles para la obtención pronta de una devolución. En el cuarto y último rubro relativo a otras disposiciones, se han dispuesto la suspensión de procedimientos tributarios, aquellos que están sujetos a silencio administrativo positivo y negativo. Son procedimientos como una solicitud de recuperación anticipada, los procedimientos recursales de reclamación de apelación, las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, están suspendidas, pero este plazo vence pronto, vence el 29 de abril. Junto a este plazo, para los demás procedimientos no sujetos a procedimiento a silencio administrativo positivo o negativo, se ha emitido el 20 de marzo del 2020 una medida que suspende también por 30 días hábiles estos procedimientos. Y este último plazo vence también pronto, entiendo que 4 días después del plazo anterior, o sea, vence el 4 de mayo de este año. Hay algunas medidas pendientes de implementar. El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso la delegación de facultades para legislar a través de decretos legislativos en diversas materias, en materia de política fiscal y tributaria. El objetivo era que se le permitiera suspender temporalmente algunas reglas fiscales, introducir modificaciones en impuesto a la renta, en devolución de IGB y otras disposiciones. Es bueno comentar que las disposiciones que haya, las modificaciones legislativas que haya de hacerse en materia de impuesto a la renta serán de aplicación para el ejercicio 2021, no para este ejercicio. De los 8 rubros en los que se ha delegado facultades para legislar en materia fiscal y tributaria al gobierno, apenas se ha publicado hasta la fecha una ley, la ley 30.011, conforme a la cual se suspenden excepcionalmente las reglas de política fiscal, entiéndase los límites para el gasto y para la prudencia fiscal por los ejercicios 2020 y 2021. El plazo para esta legislación extraordinaria, que es de 45 días, vence el 11 de mayo del 2020 y estaremos a la espera de lo que se pueda dictar, por ejemplo, en materia de arrastre de pérdidas, plazos de depreciación, gastos por donaciones, etc. Todo este conjunto de situaciones que ha sido originada por esta crisis del COVID ha sido enfrentado con estas medidas que son unos paliativos iniciales. Lo más importante será la aplicación de medidas de reactivación económica. Un buen primer paso se ha dado con el decreto legislativo 1455, que es el que crea el programa Reactiva Perú y que otorga hasta 30.000 millones de soles en garantía del cumplimiento de las obligaciones de endeudamientos que obtenga el sector privado previa calificación bancaria y crediticia para poder reactivar las actividades que han padecido los lamentables efectos de esta crisis que todos conocemos bien. Es un buen comienzo, falta aún más, pero son las decisiones que se han adoptado y que resultan de aplicación. Esperemos que las cosas vayan mejorando y que tengamos el impulso, la constancia y la tenacidad suficiente para poder salir debidamente de esta crisis. Mariano, muchas gracias por tu exposición muy clara. También en materia tributaria hay ámbitos genéricos, pero también áreas muy técnicas.
Así que te quisiera por favor comprometer para que estas preguntas que te voy a hacer, que son de nuestros invitados, y las que vengan después, también se puedan hacer bien de manera verbal en este momento, o bien continuarlas directamente con ellos. Así que te leo la primera pregunta, Mariano, de nuestros invitados que están presentes en este seminario. Dice así: ¿la discrecionalidad en la imposición de sanciones opera solo hasta el 30 de marzo? ¿Hay alguna norma que extienda dicho plazo? Gracias. Es un tema interesante. En principio, la resolución de superintendencia establece que dentro de los comunicados expedidos por la Administración Tributaria se puso como ejemplo y se dijo, si se incurre en una infracción tributaria, entre el 16 de marzo y el 30 de marzo de este año, no se aplicará una sanción. Eso significa que el ámbito temporal de aplicación de esta norma quedaba limitado hasta el 30 de marzo porque la resolución de superintendencia hacía referencia al decreto supremo 044. Así que cuando el plazo del 044 fue extendido, quedaba en el aire la pregunta qué podía hacerse, es decir, debía entenderse que la no aplicación de sanciones se extendía por el plazo adicional de la emergencia o de la cuarentena. Debe entenderse que sí, puesto que cuando las normas hacen referencia al decreto supremo 044 se entiende al plazo previsto en él y que al ser ampliado sigue siendo el mismo plazo del 044 ampliado por normas posteriores. La administración tributaria no ha producido una nueva resolución de superintendencia haciendo esta precisión, pero a través de redes sociales, concretamente en Twitter, ha expresado que el plazo de aplicación es en efecto hasta el 26 de abril de este año, que es el último día hasta el que se extiende la llamada cuarentena. Sin embargo, aun cuando no se hubiera producido esa publicación, que jurídicamente no es invocable, creo que es suficiente con señalar que cualquier mención hecha al plazo del 044 debe entenderse referida a él, así como a todos los decretos supremos que amplíen el plazo en el contenido. La segunda pregunta dice lo siguiente: la inaplicación de sanciones y no cobro de intereses, facultad discrecional de la autoridad administrativa, es por el plazo de 90 días del estado de emergencia según la resolución 008-2020 SUNAT, o es por todo el año 2020. La inaplicación de sanciones es únicamente por el plazo que dura la emergencia, es decir, desde el 16 de marzo hasta el 26 de abril de este año. Y los intereses, digamos que tienen un tratamiento diferente. Primero, han sido disminuidas las tasas de interés, pero por ejemplo, para el caso de los fraccionamientos, si bien se ha pospuesto la oportunidad de cumplimiento de las obligaciones, deben cumplirse las obligaciones hasta mayo, hasta el 29, pero siempre y cuando se paguen además los intereses previstos. O sea que no hay condonación de intereses en esos casos. Perfecto. Mariano, muchas gracias. Muy claro todo. Vamos a continuar con la exposición y te pediría por favor, Mariano, que las preguntas que siguen llegando en materia tributaria las puedas contestar directamente a nuestros invitados, amigos y clientes. Muchas gracias, Mariano, nuevamente. Y amigos, vamos a cerrar este seminario con una exposición muy importante en el ámbito penal, que es un área muy contingente que nos preocupa, que preocupa mucho, ¿no? Porque tiene que ver pues con sanciones graves, y que nuestro socio Ricardo Luperdi, jefe del área penal del estudio, nos va a comentar esta mañana. Consecuencias penales del incumplimiento de la inmovilización social obligatoria. Nuevamente, resumiendo un poco, les decía que es importante para entender las consecuencias o las responsabilidades penales en las que se puede incurrir en este estado de emergencia. Es importante uno identificar cuál es el marco normativo en el que nos encontramos.
El Decreto Supremo 044 lo que ha hecho ha sido determinar la supresión de determinados derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad de tránsito y la libertad de reunión. Y por otro lado, el Decreto Supremo 046 lo que ha generado es la determinación de lo que conocemos como el toque de queda. Esto significa que a partir de la vigencia de estas normas tenemos ya una regulación y una determinación y limitación de ciertos derechos. Lo que he tratado de hacer en la explicación de hoy es un poco sistematizar las responsabilidades penales, uno, en un segmento en el que podrían incurrir las empresas dentro de ese estado de emergencia, y dos, las responsabilidades penales en las que pueden incurrir o trabajadores o ciudadanos en general. En el primer segmento tenemos que partir de dos premisas, ¿no? Pueden haber empresas que se encuentran dentro de las excepciones que forma parte del Decreto Supremo 044, o habrá empresas que están fuera del contexto de las excepciones del Decreto Supremo. Si estamos dentro del Decreto Supremo y dentro de las excepciones que ella establece, tenemos la posibilidad de incurrir en un delito, denominado el delito contra la seguridad y salud en el trabajo. ¿En qué supuestos? En los supuestos en los que yo, si bien estoy dentro de las excepciones, pero al margen de estar previsto de algunas garantías de seguridad o salud en el trabajo, a partir de la emisión del Decreto Supremo publicado el día de hoy en el peruano, donde se establece 11 supuestos en los cuales todas las personas, los ciudadanos e inclusive las empresas están obligados a cumplir ciertas condiciones como medidas sanitarias y como medidas de salud en el trabajo. Entonces, si es que, por ejemplo, la empresa, cumpliendo el supuesto de la excepción, incumple alguno de los supuestos, de los 11 supuestos que establece la norma publicada el día de hoy, como por ejemplo, no usar mascarillas, no guardar la distancia entre trabajador y trabajador, el empleador podría estar inmerso en una investigación por el delito de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, a partir de este Decreto Supremo, lo que se ha hecho es abrir el abanico de posibilidades a partir de las cuales un empresario podría estar investigado o involucrado en esta situación. Otro supuesto en la empresa, como responsabilidad jurídico-penal, es cuando el trabajador es forzado o de alguna manera obligado a trabajar en ese estado de emergencia. En esa situación, si es que se demuestra dicha obligación o coacción, podrá el empleador ser investigado por el delito de coacción laboral o trabajo forzado. Entonces, son básicamente las dos alternativas o dos aristas cuando el empleador está dentro de la excepción. Si es que el empleador se encuentra fuera de la excepción, si automáticamente se suma a estos dos primeros delitos un delito adicional, como es el delito de violación de medidas sanitarias o el delito de desobediencia a la autoridad. Entonces, habría que diferenciar si es que efectivamente, en principio, el escenario es que estamos frente a la empresa que está dentro de la excepción, o si la empresa está ejerciendo o desarrollando un rubro fuera de la excepción. El otro segmento de responsabilidad de los trabajadores, o en su defecto por parte de los ciudadanos en general, es a partir de, en realidad, de la emisión de la norma de hoy, nos han cambiado un poco las reglas de juego, porque hasta antes de este listado de 11 supuestos de medidas sanitarias que ahora tienen una infracción o una sanción administrativa, ahora estos supuestos justifican además la diferencia en lo que conocíamos como una retención o una detención. Ahora, automáticamente, si una persona es detenida estando fuera de los alcances de las excepciones del artículo 4 del Decreto Supremo 044, automáticamente está dentro de los supuestos de la estructura típica del delito de desobediencia a la autoridad. Claro, si esta persona además se resiste a la autoridad, podemos sumarle la siguiente modalidad. O si ejerce violencia o genera lesiones contra la autoridad que lo ha intervenido, podríamos sumar también el delito de violencia a la autoridad sumado a las lesiones especiales o agravadas que prevé la norma penal. Adicionalmente a ello, a la desobediencia, adicionalmente a los supuestos propios de un acto de resistencia o de violencia contra la autoridad, también cabe la posibilidad, si es que automáticamente ahora la violación a las medidas sanitarias
ha tomado mayor sentido y mayor estructura a partir del decreto supremo emitido el día de hoy. Porque estas 11 medidas sanitarias lo que ha hecho ha sido establecer un estándar. Si ahora una persona, por ejemplo, es encontrada en un centro de trabajo sin mascarilla, ya se cumplió una norma sanitaria. Y el incumplimiento de una medida sanitaria ahora ya es un tipo penal, previsto en el artículo 242, y que tiene una sanción de 6 meses hasta 3 años. Entonces, hay una vinculación y responsabilidad jurídico-penal dependiendo, uno, si la infracción la comete la persona en su condición de trabajador, o dos, si es que la infracción la comete fuera de su actividad laboral. Entonces, las responsabilidades van a ser las mismas, pero las consecuencias jurídicas podrán variar, porque en algunos supuestos, si es que, por ejemplo, la infracción se detecta como parte de incumplimiento generado desde el empleador, la responsabilidad no es solo para el trabajador, sino que puede extenderse o ampliarse hasta el empleador. Esos serían básicamente los temas más importantes sobre la responsabilidad penal, tengamos en mente. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por tu exposición. Voy a proceder a hacerte un par de preguntas. La primera que llegó mientras que tú estabas exponiendo es la siguiente. Dice así: si se detiene a uno de mis trabajadores, dice un empresario, por supuesto incumplimiento de la orden de inamovilidad al desarrollar su actividad laboral, el empleador, el empresario, ¿responde penalmente? Habría en principio que determinar si es que este empleador, o partimos de la premisa que sí está dentro de las excepciones. Si es que este trabajador es detenido en el ejercicio de su labor y se detecta que hay una infracción de medidas sanitarias, el empleador sí podría responder. Si es que el trabajador responde jurídico-penalmente, únicamente él, es cuando la infracción sanitaria se ha detectado únicamente por su condición de ciudadano y no de trabajador, ¿no? Hay mucho dependerá en realidad cuál es la lógica del empleador respecto de las medidas sanitarias impuestas ya por el Estado y de seguridad y salud en el trabajo. Estas, en realidad, estos 11 supuestos, ahora se ha tornado una obligación por parte del empleador para estar fuera del tipo penal de atentado contra la seguridad y salud en el trabajo. La siguiente pregunta, Ricardo, es la siguiente. Si uno de mis trabajadores es un paciente asintomático y permito su ingreso al centro de trabajo, ¿el empleador responde penalmente ante tal suceso? La respuesta es no, y no responde porque todos los tipos penales que he hecho mención tienen una estructura necesariamente dolosa, es decir, el sujeto activo, que sería el empleador supuestamente, tendría que conocer de esa condición. Pero si es un paciente asintomático, no hay un conocimiento claro de que esa persona está infectada con el COVID-19, consecuentemente no habría responsabilidad por parte del empleador. Las conductas imprudentes o culposas no están dentro del marco de estos delitos que he hecho mención. Excelente, Ricardo. Muchas gracias nuevamente por tu exposición. En el ámbito penal, como dije, preocupa mucho como personas y como empresarios también. Bueno, son las 12:15, han transcurrido 1 hora y 15 minutos de este seminario. Yo me siento muy contento de que todos ustedes, estimados clientes, amigos, invitados, hayan podido acompañarnos en este foro. Hemos organizado, señores, esta conferencia pensando en que cada uno de ustedes está muy interesado en lo que va a venir en los próximos días, en lo que va a suceder con la economía y cómo ese impacto va a repercutir en cada una de sus empresas. Yo imagino que ustedes se han quedado con muchas interrogantes y los invito nuevamente a que a través de este medio y, por supuesto, como nosotros tenemos sus datos, se puedan comunicar con nosotros para poder hacernos las preguntas y las consultas que estimen pertinentes. Este ha sido el interés y el ánimo del Estudio Muñiz desde el día 1, cuando a todos nos tomó por sorpresa este aislamiento. Comenzamos a tener una serie
de interrogantes, de preocupaciones, primero por parte de nuestros clientes, como es lógico, y después hemos tenido una serie de consultas de empresarios amigos que con mucho gusto estamos absolviendo. Vamos a continuar con este mecanismo porque además todos los días cambian las cosas, ¿no? Todos los días salen pronunciamientos del Poder Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas, salen normas, se emiten normas permanentemente. Así que el Estudio Muñiz seguirá atento y dispuesto para seguir trabajando en este momento tan complicado que nos ha tocado vivir como país y en nuestro caso como empresarios. Muchísimas gracias nuevamente a todos y esperamos tenerlos en nuestro próximo seminario. Buenas tardes.